Pues empezó el año ya, 2012, y tenemos que seguir hablando, por supuesto, de la crisis de la eurozona. Y es que, además, en solo meses, muchos gobiernos europeos y no europeos tendrán que refinanciar una buena parte de su deuda. Según información recopilada por la agencia de noticias Bloomberg, se habla de 7,6 billones de dólares, lo que representa un aumento de 27% respecto del año pasado. Los países comprendidos en ese monto son, en primer lugar, Estados Unidos y Japón, que juntos representan 2,8 billones de dólares. Después vienen otros miembros del G7. Les comentábamos hace algunos minutos del caso de Italia. Viendo propiamente el caso de la eurozona, luego de Italia está Francia, que debe refinanciar 367.000 millones de dólares. Alemania, 285.000 millones. Después aparecen Brasil, China, India y Rusia, con la menor cantidad de deuda que madura, 13.000 millones de dólares. En la lucha por refinanciar incide el ambiente político, las medidas correctivas que han tomado y que tomarán los gobiernos. Ya vimos que en el caso de Italia, el gobierno de Mario Monti ya puso en ejecución un plan de austeridad por 30.000 millones de euros. Y también el nuevo gobierno español de Mariano Rajoy está lidiando con una severa crisis. Incluso el diario económico español Expansión especula que Rajoy estaría por solicitar préstamos del Fondo de Rescate de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de este tema con nuestro invitado, Alberto Bernal, de Bulti Capital Market. Alberto, bueno, primero, feliz año nuevo y es un gusto tenerte en el programa. Alberto, la señal, esa es la pregunta del millón que nos hemos estado debatiendo acá cuando estábamos preparando el programa. ¿Es Unicredit la señal clara de que los bancos están en serios problemas en Europa? Bueno, antes que todo, feliz año para ti y para Gabriela. Mira, Javier, esto ya lo sabíamos, ¿no? Estos números básicamente son los mismos números que publicaron el año pasado sobre el faltante de capital que tienen los diferentes bancos para cumplir con las nuevas reglas de Basilea III y con la expectativa que tienen las autoridades bancarias en Europa para pensar que pueden estos bancos resistir un choque externo básicamente atado a una reestructuración de deuda de Grecia y de una continuación de una situación bastante difícil en términos económicos en el resto de la región. O sea, una continuación de la caída económica en Portugal, en Irlanda, en España, en Italia, etcétera, que pues obviamente pondría más estrés dentro de la calidad de la cartera de los diferentes bancos. Entonces esto ya lo sabíamos. Lo que pasa es que lo difícil acá, Javier, es el timing. ¿En qué momento haces tú la oferta inicial para los inversionistas para poder recapitalizar tus bancos? Y pues obviamente lo que vimos en Unicrédito es que quizás el día no fue el más adecuado y por eso tuvimos semejante caída en el precio de la acción, ¿no? Alberto, igualmente feliz año, y a eso agregaría yo, por supuesto, que ha habido otros descuentos importantes en los últimos meses en el Commerzbank de 30% cuando hizo una oferta similar, pero aquí estamos hablando del mayor banco de Italia, estamos hablando del efecto contagio que hay en el caso italiano, estamos hablando de un banco que tiene bastante deuda soberana de Italia. Mi pregunta va en ese sentido, ¿es Unicredit el segundo mayor banco que necesita más capital según el último examen de la Autoridad Europea, la razón aislada que nos deja a Unicredit solo como un ejemplo y no como un ejemplo de lo que veremos en el resto de los bancos que están buscando capital? Pues mira, yo creo que va a ser muy parecido en todos los casos. Gaby, la verdad es que suena increíble, pero en cierta forma lo importante acá no es la caída del precio de la acción de Unicrédito, sino la capacidad que vaya a haber para recaudar los fondos necesarios para recapitalizar el banco. Así sea un descuento muy importante. Si se logra capitalizar el banco a pesar de la caída de los precios, a pesar de la dilución que existiría contra el resto de los accionistas, pues ya lograrías saber o estarías en una mejor situación en términos de capital y te sentirías mucho más tranquilo como banco en sí. Entonces, lo más importante acá es ver si los bancos van a tener la capacidad de recaudar ese dinero que necesitan de los mercados, porque como ya sabemos, si no lo logran, entonces ahí es donde comienza la segunda parte de la ecuación, que es la expectativa de que estos bancos tengan que pedirle ayuda al IFSF, que es el fondo que crearon en Europa para ayudar a los países emproblemados y a los bancos que no tengan la capacidad de recapitalizarse. Ahí está donde yo discrepo de ti, Alberto, y la lectura la veo distinta. Merkel dijo claramente
Primero, tienes que ir al mercado a capitalizarte. Segundo, no es al Banco Central Europeo, es a los gobiernos. Exacto. Y entonces por eso traemos en la ecuación Italia. Porque tú tienes a Unicredit que fue al mercado y el mercado le dijo, solamente ha puesto cerca del 30% de las acciones, o sea, no ha vendido todas, una. Dos, estamos viendo que Italia tiene que refinanciar 478.000 millones de dólares en deuda. Quiere decir que posiblemente en la ecuación, y tú sabes que tú eres un analista de bonos, tienes que poner en la ecuación ese dinero que es para rescatar posiblemente a los bancos, lo que implica que vas a pagar un interés mayor. Y esto trae el miedo entonces, que si Merkel dice no va a entrar el Banco Central Europeo, sino tiene que entrar el gobierno italiano, implica que el gobierno italiano va a tener que pagar más si pasa por encima del 7%, que es esa barrera que todo el mundo psicológica habla, implica que Italia tendría que ir a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional, lo que implicaría, abriría otra caja, otra Pandora en Europa. Sin duda, Javier. Ahora, lo más importante de lo que acabas de decir tú es exactamente la posición de Angela Merkel. Angela Merkel va a utilizar ese comentario que hizo en el pasado. Y en mi opinión todavía eso está por verse, porque en cierta forma, si Angela Merkel decide que los bancos italianos no van a tener la capacidad de buscar ayuda con el IFSF, entonces básicamente está diciéndole a Italia, hasta aquí llegaste y estás en tu libre albedrío. Que puede que suceda, Javier, pero en mi opinión es una estrategia tan completamente peligrosa, porque como vimos en la gráfica antes, Italia tiene que refinanciar 428.000 millones de euros este año. Solamente en la segunda semana de febrero, Javier, Italia tiene que renovar 52.000 millones de euros en obligaciones del sector público. Entonces, es tan grande el problema que ahí es donde tiene que ponerse uno a pensar si Angela Merkel de verdad está dispuesta a patear, digamos, el tablero de una forma muy grave y correr el riesgo de que la eurozona colapse del todo. Porque si Italia cae, Javier, aquí no hay nada que hacer. O sea, si Italia pierde acceso al mercado financiero, olvídate, vamos a estar en una situación que no tiene precedentes en términos de la crisis tan macabra que veríamos en los mercados financieros. Alberto, pensando en el resto de los bancos que están tomando otras medidas, además de salir a los mercados en busca de dinero, como Unicredit, en este caso que hoy marca a muchos, yo te quiero preguntar, ¿qué se puede esperar? ¿Será suficiente salir a vender activos y desincentivará lo que le ocurrió hoy a Unicredit, a otros bancos que están tratando de cumplir estas reglas de capitalización de la autoridad europea por el momento de salir a levantar capital como hizo hoy Unicredit? Pues mira, si a Unicrédito le va extremadamente mal con esta estrategia, de golpe los otros bancos también podrían tomar decisiones un poco diferentes. Hay dos formas de capitalizar un banco, Gaby. Una, consiguiendo más capital, sí. Y dos, vendiendo activos. Cuando tú vendes activos quiere decir básicamente que tú restringes el crédito que le estás dando a la economía. Entonces, si tú restringes el tamaño de tu crédito, de tu activo como sistema bancario, entonces implica que las pequeñas compañías en Italia, en España, en Irlanda, etcétera, no van a tener más crédito. Lo que implicaría que sí capitalizas más el banco, pero generas todavía más recesión económica o quizás más depresión económica. Bueno, entonces, para los gobiernos... Habría que comprobar si están prestando en este momento para empezar. Sí, sin duda. No están prestando, pero digo, sería peor aún que disminuyeran lo que tienen prestado en este momento. O sea, que hicieran como sucedió en Estados Unidos en el 2008. Quizás muchas personas se acordarán que en el 2008 las compañías de tarjetas de crédito, por ejemplo, comenzaron a llamar a las familias de Estados Unidos a demandar repago de las obligaciones que tenían en sus tarjetas de crédito. Llamaban los domingos a las 7 de la mañana a decir que si no pagaban el lunes iban a disminuirles el crédito y declararlos en default. Entonces, esta clase de situación genera mucho estrés dentro de una economía cuando los bancos comienzan a obligar a los clientes a repagar las deudas, que es otra forma de capitalizar el sistema financiero. Bien. Alberto, la situación se va complicando. Sí. Alberto Bernal, desde Miami, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. A ustedes, mil gracias por la invitación.